El asilo, una historia de horror, escrita por Lazarus Cripta. ¿Cómo? ¿No vino Marcela? Qué extraño. Ella nunca falta, al menos no sin avisar. Nos cuestionó aquella tarde don Fermín, nuestro jefe. Quizás se enfermó. Hace días la vi en la cocina sentada. Su rostro estaba pálido, respondió Luciana. Por mi parte no dije nada, como así tampoco Patricio y Abel, quienes eran los otros dos muchachos con los que trabajábamos en esos tiempos. Señor Fermín, ¿la va a llamar? Yo lo intenté hacer unos minutos y no me recibió la llamada. ¿Le habrá pasado algo grave?, agregó Luciana. No, ella sabe cómo es el tema aquí. Sabe cómo proceder en cada caso. Es su deber notificarme su ausencia. De seguro le surgió algún motivo muy importante, y es por eso que ni siquiera se comunicó. Cuando mañana venga, de seguro me dará su explicación, culminó don Fermín. Luego de esa pequeña plática, cada quien retomó las actividades. Los abuelos estaban en su horario de recreación en el salón, y como casi siempre se peleaban por tomar el control de la televisión. Nos apresuramos para evitar cualquier inconveniente que pudieran ocasionar. Ya saben, los de la tercera edad son como niños. Junto a Patricio nos dirigimos al lugar. En tanto Luciana y Abel se fueron directamente a las habitaciones para corroborar que las personas de la tercera edad que se encontraban enfermas en esos momentos, y por consiguiente permanecían en cama, recibieran sus medicamentos y estuvieran bien. En efecto, dos de los abuelos ya estaban discutiendo por qué programa de televisión ver. Así que Patricio se adelantó para quitarles el control remoto, y así terminar con el enfrentamiento. Yo los miraba desde una cierta distancia, mientras reía al verlos discutiendo por eso. Al lado de doña Miranda, la abuela más lúcida del asilo, quien de igual manera reía conmigo. Y recalco al decir que ella era la más lúcida, porque lamentablemente habían varios pacientes que vivían en su propio mundo. Me refiero a los que ya padecían de Alzheimer, demencia senil y esas clases de enfermedades que generalmente nos afectan cuando llegamos a esa edad. Sin embargo, hacía poco habíamos sido testigos de un evento que nos dejó desconcertados a todos. Se trataba de don Rivera, un señor de 75 años de edad que había sido ingresado al asilo hace ya casi un año. Yo apenas había comenzado a trabajar ahí hacía 6 meses, así que no estuve cuando él llegó. No obstante, también vi en el deplorable estado en el que se encontraba. Es por eso que cuando de repente una mañana amaneció totalmente recuperado, para mí fue un verdadero milagro. Mi nombre es María Guadalupe Vázquez Oviedo y soy de México, enfermera de profesión, y trabajé en ese asilo de ancianos hasta que tuve que escapar. Para continuar con este relato, quiero hacer mención que los sucesos que incluiré no son los únicos. Hay muchos más. Sin embargo, debo reducirlos para así poder centrar toda su atención justamente en los hechos que les narraré ahora, ya que los considero como los más espeluznantes. Don Rivera era un señor que vivió en el campo toda su vida. Supe que era viudo, tenía unos 9 hijos y más de 20 nietos, de los cuales solo Damián venía a visitarlo, quien era su hijo mayor. Lo habían llevado al asilo argumentando que ya no podían cuidarlo, y vaya que ello era una excusa válida, pues en verdad el abuelo estaba bastante mal. Dependía de una silla de ruedas, su delgado y diminuto cuerpo estaba deteriorado por la edad. Su piel era morena y sus manos encallecidas daban crédito de una vida de duro trabajo. No hablaba, ni siquiera balbuceaba. A su cabeza de cabellos blancos le inclinaba hacia su costado izquierdo, apoyándola sobre su hombro. Mantenía sus ojos dirigidos hacia el frente. Apenas parpadeaba mirando hacia la nada, como perdido en un mundo incierto. Su blanca y extensa barba se empapaba de su saliva, ya que no lográbamos evitar que cerrara su boca, a la que mantenía ligeramente abierta desde donde se podían ver sus encías ennegrecidas y sus retorcidos y cariados dientes. Tal como lo acabo de describir, él parecía estar fuera de la realidad, aunque Abel me aseguraba que no, que él estaba consciente de todo lo que ocurría a su alrededor. A eso se debía cuando nos pedía que tuviéramos cuidado con lo que decíamos frente a él, porque él podía escuchar todo.
Razón tenía para decirnos eso, y no lo digo por mí, más bien por los demás compañeros, ya que solían hacer bromas sobre su estado cada vez que lo tenían que bañar o alimentar. En especial Marcela, quien en más de una ocasión la escuché decir frente a él que cómo era posible que siguiera vivo, ya que no valía la pena llevar una vida en ese estado tan lamentable. Su hijo Damián era un poco serio. No sé por qué motivo, pero solo conmigo entablaba diálogo cuando venía a visitarlo. Quizás se debía a que yo era la única que le permitía traer consigo, la que era la bebida favorita de don Rivera, un espumoso pulque. Mis compañeros decían que no debía beber eso, pues podría comprometer más su vida. Pero en fin, para mí era como complacer el deseo de un hombre moribundo. Esa mañana, cuando sucedió el milagro, nadie podía creerlo. Fue justamente Marcela quien lo descubrió así. Una vez que nos llamó, todos corrimos a su habitación para verlo, y les puedo jurar que hasta sentí mucho miedo cuando lo vi. Obviamente su estado físico permanecía igual, no más que ya no tenía su cabeza inclinada. Sus ojos los dirigía a los nuestros con una mirada algo turbia, mientras ahora movía libremente su boca para platicar con nosotros. Realmente era un hombre nuevo, o mejor dicho, volvió a ser el de antes. Luego de que Patricio resolviera la disputa de los dos ancianos, por alguna razón recordé al instante a don Rivera, por lo que se me ocurrió ir a su habitación a saludarlo, pues aunque ahora estaba totalmente recuperado, se negaba a compartir con los demás ancianos. Quedé pasmada cuando, faltando unos pocos metros para llegar, desde ahí pude oír aquellas terribles palabras que Abel le decía. Si ya estás bien, viejo loco, ¿por qué no te vas de aquí? Déjanos en paz ya. Deja en paz a este lugar. Deja en paz a los abuelos y a nosotros. Ya estás curado, ya no nos necesitas más. Ya vete de aquí, maldito viejo. Mi compañero guardó silencio rápidamente cuando me vio ingresar. Instantes después ingresó Luciana, quien también había oído los insultos que Abel le propinaba al abuelo. Cuando lo encaramos para preguntarle qué estaba haciendo, por qué le hablaba de esa manera a don Rivera, él simplemente nos miró con odio, para a continuación decirnos que nosotros no sabíamos nada, y luego salir de la habitación. Sentí un dolor inmenso cuando vi que don Rivera tenía sus ojos húmedos, como alguien que está a punto de llorar y trata de evitarlo. Luciana se quedó con él para consolarlo, en tanto yo salí enfurecida para enfrentar a Abel. Lo encontré en el jardín, sabía que yo lo seguiría, así que me guió hasta ahí para que nadie oyera nuestra discusión. Aún así no me quiso decir el porqué de su conducta poco profesional, y volvió a reclamarme que yo no sabía nada. Con el paso de los días ese suceso quedó atrás, y no es que nos hayamos olvidado fácilmente, ni mucho menos que le hubiéramos restado importancia, sino que había otro tema mucho más importante que nos mantenía en vela, y se trataba sobre Marcela, nuestra compañera, quien había desaparecido por completo. Nadie sabía nada. Su esposo declaró que ella salió de su casa camino al asilo para trabajar como siempre, y desde ahí ya no volvió a saber de ella. Tanto él como sus hijos la estaban buscando desesperados, e incluso la propia policía vino a tomarnos declaraciones por si las dudas podríamos ayudar a encontrarla. Por más que estábamos todos preocupados, tratábamos de enfocarnos con más esmero en nuestro trabajo. Y es que en realidad no nos quedaba de otra, ya que prácticamente solo nos teníamos a nosotros. Y al decir esto estoy haciendo exclusión de nuestro jefe, pues les juro que él siguió como si nada, como si no le importara a Marcela en lo más mínimo. Eso a mí me llamaba mucho la atención, pero los demás decían que él era así, que esa era su personalidad. Por fortuna yo lo tenía a él, a don Rivera, con quien comencé a estar mucho más pendiente después de haber tenido aquel evento con Abel, y nos hicimos amigos. «Usted es muy buena», me dijo una tarde cuando le llevé los medicamentos. Le agradecí por sus palabras y volví a insistirle que por favor saliera de su habitación, que fuera al jardín para así respirar aire puro, y que se animara a compartir con los demás abuelos. Quedé sorprendida cuando en esa ocasión aceptó, no más que me puso una condición, que yo lo acompañara, y formando una gran sonrisa me tomó del brazo y juntos salimos hacia el jardín. Era ya de noche cuando, mientras aguardábamos la llegada de Luciana, recibimos una llamada que nos dejó perplejos. Era su madre, quien entre lágrimas nos decía que luego de salir de su casa,
Luciana le llamó a los pocos minutos para pedirle auxilio, que algo le estaba persiguiendo por la carretera. Encontraron el carro estrellado a un costado del pavimento, pero todavía no lograban dar con ella. Suspendimos todo. No podíamos creer lo que estaba sucediendo. Sin embargo, todos coincidimos en algo, y es que Luciana nos había contado que su ex esposo, de quien se había divorciado hacía muy poco, no dejaba de hostigarla. Incluso la seguía para todos lados. Ya había puesto la denuncia en la policía, pero aún así el loco que fue su esposo insistía con sus malas intenciones. De inmediato nos comunicamos con su madre para contarle sobre nuestra sospecha. Ella nos dijo que pensó exactamente lo mismo, y que una parte de la policía estaba buscándolo. Horas después nos enteramos que ya habían apresado al sujeto, pero este se negaba de ser culpable de su desaparición. No obstante, de lo que nos enteramos al día siguiente, nos dejó petrificados a todos y con un nudo en la garganta. Habían encontrado el cuerpo de Luciana en un descampado. Su cuerpo estaba básicamente destrozado. La lastimaron de a poco como tratando de hacerla sufrir lo más que se pudiera. Le habían quitado sus órganos oculares, la lengua, y el cuero cabelludo estaba casi desprendido de la cabeza. En su rostro estaban marcados los rostros de sus lágrimas mezclados con su líquido hemático. Indudablemente su ex esposo disfrutó viéndola sufrir, hasta que nuestra querida amiga dio su último suspiro. El luto fue demasiado duro, más para nosotros quienes compartimos las tantas horas de los días que pasábamos juntos. A los abuelitos no quisimos decirles nada sobre lo ocurrido. Fue por eso que quedé pasmada sin poder decir nada cuando don Rivera me preguntó si aquel hombre pagaría por lo que le hizo. Cuando salí del estado de impresión le cuestioné quién le había contado sobre ello, pero él no quiso decírmelo. Tan solo bajó su cabeza y guardó silencio, dando un suspiro en señal de lamentación. El primero que se me vino a la mente fue Abel. Estaba más que claro que él no quería a don Rivera. Fue por eso que apenas tuve la oportunidad de estar a solas con él, para así evitar que nuestro jefe se enterara y tuviéramos problemas con nuestro trabajo. Lo encaré para que me dijera de una vez por qué odiaba tanto al abuelo. Sentí un tremendo enojo cuando, de manera hipócrita, me respondió que él no habló del tema con nadie. Acto seguido se dio la media vuelta y se marchó. Lo seguí. No estaba dispuesta a que él continuara con esa penosa actitud, pero al hacerlo tan solo logré que él se irritara conmigo. No obstante, eso sirvió para que al fin me dijera aquello que quería saber. Pero sus palabras no tan solo fueron impensadas para mí, sino que también me hicieron caer en un pozo profundo de terror y desconcierto. ¡Qué ingenua eres, Guadalupe! ¿Acaso no te das cuenta? Don Rivera te mintió. Él no es lo que tú crees. Él es un brujo. Es más, estoy pensando seriamente en abandonar este trabajo. Quiero estar lo más lejos posible de ese viejo. Y te recomiendo lo mismo, que abandones todo y te vayas. No tengo pruebas, pero estoy muy seguro que él tiene algo que ver con lo que le pasó a Luciana, como así también está involucrado con la desaparición de Marcela. Aquí ya nadie está seguro con ese viejo. Nuestras vidas corren peligro. Al ver que yo quedé enmudecida a causa de sus dichos, tomó aire para luego exhalarlo bruscamente. Posteriormente se acercó a mí. Colocó la palma de su mano sobre mi hombro, me mostró una leve sonrisa y agregó: «Discúlpame por haberte tratado así, pero te lo juro, don Rivera no es lo que tú crees, y ahora te diré por qué, pero no aquí. Vamos a otro lugar. No quiero que ese maldito viejo se dé cuenta que estoy hablando contigo». Me condujo hasta el patio externo, y luego de cerciorarnos de que no había nadie en las cercanías, empezó a narrarme un relato que, en tanto lo iba escuchando, la piel se me iba erizando a causa del miedo. Fue una noche en la que hice el recorrido para ver a los abuelos. Me sorprendió mucho ver al hijo todavía en la habitación con el viejo. Él no se percató cuando estaba ingresando, por lo que oí clarito cuando le decía aquello. Mientras le daba de beber esa bebida que traía, le decía que con eso iba a recuperar su mente, que la había preparado tal como él le enseñó, pero que debía permanecer aquí escondido, para que quien le hizo el trabajo no lo encontrara. ¿Entiendes eso?
Estaba usando brujería. Esa bebida era brujería. Por eso él se recuperó. Sin embargo, eso no es todo, porque cuando lo encaré y le dije que no eran horas de seguir aquí, el sujeto se marchó, pero cuando pasó por mi lado, y en tanto me miraba lleno de odio, me dijo que faltaba poco, que no teníamos ni idea de quién era su padre, y que cuando el trabajo de brujería que le habían hecho desapareciera, y él se recuperara, conoceríamos de lo que era capaz. Esa noche que Luciana vio a Marcela pálida, no es porque estuviera enferma. De seguro ella vio algo, por eso desapareció. Por favor, Guadalupe, ayúdame. Acompáñame a hablar con don Fermín. Él tiene que saber quién es en realidad este viejo. Esa vez acordamos en que daríamos el informe a nuestro jefe, pero lamentablemente no se pudo concretar, pues al día siguiente Abel no se presentó a trabajar. La desaparición de un nuevo colega fue suficiente para nosotros, aunque no así para don Fermín, pues hasta ese entonces ya había empleado a 2 enfermeras para reemplazar a Marcela y Luciana. Ante la ausencia de Abel no tuve dudas en hablar con Patricio para contarle todo lo sucedido, pero jamás pasó por mi mente que su reacción y posterior comentario no hiciera otra cosa que dejarme más horrorizada aún. Ya lo sabía. Sí, ese viejo es un brujo. Yo provengo del mismo pueblo desde donde lo trajeron, pero dudo que sea el culpable de lo sucedido con nuestros compañeros. ¿Por qué lo haría? Todos nos burlábamos de él, mirándolo y diciéndole cosas hirientes, pero no creo que él sea tan rencoroso, y que eso sea motivo para hacernos daño. No sé si me creerás lo que te diré ahora, pero él es un nahual. Es más, cuando supe lo de Luciana, pensé que él tuvo algo que ver, pero él está aquí, casi encerrado en su habitación, no pudo haberlo hecho. De todos modos, la policía ya apresó al ex esposo de Luciana, ¿verdad? Al día siguiente llamé temprano al asilo y me reporté como enferma. Por supuesto que era mentira, pero no quería volver a poner un pie en ese lugar hasta digerir lo que acababa de saber sobre don Rivera. Esa mañana aproveché para ir a la casa de Abel, para tratar de averiguar algo más, pero su familia me contó que en la jornada anterior había salido para buscar otro trabajo y aún no regresaba. Sonará ilógico lo que les diré ahora, pero ellos pensaban que estaba en alguna finca en las afueras de la ciudad, ya que se desempeñaba en esos lugares antes de recibirse como enfermero, y era por eso que no se preocupaban por él. No quise decir nada más, es más sentí alivio, ya que Abel me había dicho que dejaría el asilo. Sin embargo, cuando esa misma tarde me enteré de lo que habían encontrado, sentí que ahora me encontraba presa en el mismo infierno. Su cuerpo estaba destrozado en el campo, cerca de las fincas. De igual manera le habían quitado los ojos y la lengua, y su cuerpo abierto dejaba a la vista sus entrañas. Vale la pena mencionar que yo provenía de otro lugar, es decir, que rentaba un departamento en esa ciudad. Con mis manos temblando de miedo armé mi maleta y regresé a la casa de mis papás. Pasaron algunos días apenas para animarme a llamar a don Fermín. Sentía que le debía una explicación por haber desaparecido sin decir nada, al menos para así no manchar mi currículum. Les juro que doy gracias a Dios por haberme inspirado el miedo suficiente para huir de ese asilo, pues con lo que me dijo mi jefe, bastó para comprender que en verdad el demonio existe. Me dijo que no me preocupara, que estaba todo bien, que buscaría otro empleado para reemplazarme a Patricio y a mí. Mientras se me lava la sangre, al pensar que él también había desaparecido, le cuestioné por qué debía buscarle un reemplazo, a lo que él me respondió aquello que bloqueó todos mis sentidos. Está todo bien, no te preocupes. Él me dijo que había recibido una propuesta laboral en otro asilo. Se fue junto a su tío, y como éste ya se recuperó, se fueron felices. Pues no sé si lo sabías, Patricio es sobrino del anciano de apellido Rivera. Por eso lo trajeron aquí, para asegurarse de que estuviera bien cuidado. Y ahora que me acuerdo, tengo un mensaje para ti de su parte. Me pidió que si te volví a ver, te agradeciera mucho por nunca haberte burlado de él, y por permitir que su hijo le llevara su bebida favorita, ya que gracias a eso él se curó. O mejor dicho, se curó gracias a ti. Marcela nunca volvió a aparecer.
y se me eriza la piel imaginarme su destino. Y en cuanto a mí, hoy en día trabajo en otro asilo, en donde aún se me congela la sangre cada vez que escucho ocasionalmente a algún abuelo preguntarme si podría prepararle su bebida favorita.